La verdad, estuve, no digo meditando porque no es la palabra, pero pensando y pensando y dándole vueltas a la cabeza, si ustedes querían que yo enseñe sobre emuna, fe y bitajoin, confianza, que paciencia vamos a explicar. Y está bien, es una buena petición, digamos, pero la realidad es que lo que enseña el pensamiento jasídico en particular sobre esto para Bnei Noach puede llegar a ser un poco difícil de masticar y de tragar. Puede llegar a ser difícil de masticar y de tragar. Y explico por qué. Intuyo, esto no quiere decir que sea así necesariamente, pero intuyo que muchos ven videos y escuchan, leen textos y escuchan audios, etcétera, de Breslev, del hasidismo Breslev, que está perfecto, 100% kosher, y hablan muchísimo de emuna, de fe, etcétera, pero tengo mis dudas sobre quienes enseñan, no sobre el asunto mismo enseñado, sobre quienes enseñan, si entienden realmente la diferencia que hay entre Bnei Noach y judíos. Tengo mis dudas. Y explico por qué tengo mis dudas. En donde yo vivo hay una persona que yo lo aprecio muchísimo, que es un Hasid de Breslev. Vive un poquito lejos de la sinagoga, entonces no está constantemente participando, pero vive acá en esta ciudad y nos apreciamos mutuamente y estudiamos mutuamente y aprendemos uno del otro 100% bien, está todo en orden. Y una vez surgió un asunto sobre el tema Bnei Noach, sobre específicamente el Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali significa algo que el Rebbe Nachman de Breslev enseñó, que hay que leer una serie de Teilim, de salmos, si no recuerdo mal son 10 salmos, que esto es lo que el Rebbe Nachman enseñó, que esto es un tikkun, es una reparación general. Perfecto. Entonces hay gente de Breslev enseñando en internet, abierto a todo el mundo, que todos, inclusive en Bnei Noach, deben leer Tikkun HaKlali, porque esto es lo que el Rebbe enseñó, el Rebbe Nachman enseñó. Y a mí me generó un poco de ruido, porque no sé hasta qué punto el Rebbe Nachman de Breslev, cuando enseñaba sus enseñanzas, estaba teniendo en mente que esas enseñanzas eran también, subrayo la palabra, también para Bnei Noach. No lo sé. El público, por supuesto, que escuchaba al Rebbe, estamos hablando del año 1810, 1820, no recuerdo exacto el número, pero alrededor de esa época, el público que escuchaba al Rebbe eran todos judíos, eran Hasidim, eran muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, grandes genios de la Torá, ellos mismos, que aprendían y digamos, bebían de los manantiales del Rebbe Nachman, etc. No sé si el Rebbe Nachman estaba hablando para no judíos. Entonces yo hice la pregunta a este conocido y amigo mío que vive acá, de Breslev, y él preguntó a una persona que es su propio mentor, que es un tipo que sabe muchísimo de Hasidut Breslev, un Hasid de Breslev, y esta otra persona se llama Chaim Kramer. Chaim Kramer escribió varios libros de Breslev, La anatomía del alma lo escribió él, otros libros también. Es un gigante dentro del conocimiento de Hasidut de Breslev. Y Chaim Kramer contestó que nunca vio en ningún lugar de las enseñanzas del Rebbe Nachman de Breslev que hable para Bnei Noach. Nunca vio, no está en ningún lugar. Y dijo, interesante, ya que estamos hablando, lo menciono a él y digo todo lo que dijo, que se conviertan, sean judíos y otra cosa. ¿Qué tanto lío? Esto es lo que dijo Chaim Kramer. Ok, esta es su opinión, está todo bien, no hay ningún problema con él. Esto es lo que él piensa y está bien. Y esto a mí me da una imagen, digamos. Yo no estudié los textos de Breslev ampliamente, ni siquiera poco. Minúsculo es mi estudio de los textos del Rebbe Nachman de Breslev. Minúsculo. Algo estudié, pero muy poco. Una referencia acá, una referencia allá, etc. Y dudo que esté hablando para Bnei Noach. A su vez, aquellos que enseñan públicamente, ampliamente las enseñanzas de Rebbe Nachman, que son en general aquellos seguidores del Rabino Arush, y ellos enseñan específicamente para Bnei Noach las enseñanzas del Rebbe Nachman,
Es una especie de contradicción, no me cierra, no pega. Si el Rebbe Nachman está hablando para judíos y les enseñó, tienen que hacer esto, etcétera, etcétera, en este orden, porque este es el camino de Breslev, que está bien. Yo no lo sigo, pero está perfecto. ¿Quién dijo que ese camino se aplica también a Bnei Noach? ¿Por qué? ¿De dónde salió esa idea? No lo sé. Para mí es justamente al revés. Seguro que no es así. Seguro que no es así. Entonces lo que vamos a estudiar no es necesariamente la diferencia entre un judío y un no judío. No es este el punto de esta charla, de esta clase hoy. Pero vamos a estudiar un poco la perspectiva del Rebbe de Chabad, que el Rebbe sí habló específicamente sobre Bnei Noach, y hay muchos asuntos en el hasidismo Chabad donde se plantea específicamente Bnei Noach, y más aún, no solamente específicamente Bnei Noach en términos de las mitzvot, los preceptos que tienen, los 7 preceptos de Bnei Noach, y no matar y no robar, etc., sino muchísimo más amplio y profundo, la fe para Bnei Noach. ¿Qué es? ¿De qué se trata? El Rebbe sí habló de esto, concretamente, específicamente de esto. Y también bitochen, confianza para Bnei Noach. ¿Qué significa? ¿Qué es? En base entonces a las enseñanzas del Rebbe, yo preparé esta clase, que de vuelta, algunos conceptos son complejos, Dios mediante, a lo largo de la clase los vamos a explicar y entender, etc. Y más allá de la complejidad propiamente dicha de los conceptos, no necesariamente son conceptos fáciles de masticar por la complejidad y tragar porque no necesariamente son lo que quizás uno esperaría. Yo podría sentarme acá tranquilamente y decir, tengamos todos fe en Dios y Él es bueno y nos quiere y nos aprecia. Vamos para arriba, felicidad, alegría, confianza en Él y todo va a estar bien. Sería muy fácil para mí. Podría hacerlo y me ganaría muchos amigos haciendo eso. Pero no es lo que aparece en los textos, no es lo que aparece en las enseñanzas de Chabad específicamente. No estoy diciendo que se habla mal de Bnei Noach, para nada, todo lo contrario. El Rebbe dedicó horas y horas de charlas para Bnei Noach y para entender la importancia de la cosa. Hay un día hasídico, para Chabad especialmente, pero en general en el mundo hasídico, el 19 de Kislev, Yutes Kislev, siempre está alrededor de diciembre. El mes de Kislev en general cae cerca del mes de diciembre. Yutes Kislev es el 19 de Kislev, es una fecha súper importante en el hasidismo Chabad, en donde siempre se hacían Farbrengens, que significa reuniones hasídicas. Miles de personas se juntaban a escuchar al Rebbe. Y el Rebbe en general daba charlas extremadamente profundas en el 19 de Kislev, explicando qué es el hasidismo, de qué se trata el hasidismo, qué es Chabad. Charlas impresionantes, de las cuales podríamos hacer clases de días y días y días de clases, todo seguido, todo el día, las 24 horas charlando, para entender la profundidad de lo que es el 19 de Kislev, el hasidismo, etc. Y el Rebbe dedicó más de una vez, en un 19 de Kislev, horas, en plural, 2, 3, a hablar sobre Bnei Noach. Y hay que imaginar, entender el contexto. Imagínense en Brooklyn, Estados Unidos, New York, Brooklyn, el barrio de Chabad, se llama Crown Heights, barrio de Chabad en Brooklyn, 19 de Kislev, un día especial, en un lugar especial, que era la sinagoga principal del Rebbe, mínimo 5.000 personas escuchando, mínimo. Se transmitía a todo el mundo por teléfono, por televisión, miles de personas escuchando. El Rebbe hablaba en Yiddish, porque el público que él hablaba en Yiddish, aparte el público que lo rodeaba, entendía Yiddish, entendía el lenguaje del Rebbe, y se juntaban personas de todo el mundo, pero principalmente Hasidim. Y estos Hasidim, judíos, gente dedicada a la Torá, gente dedicada al pensamiento hasídico, personajes que estaban esperando del Rebbe, dame una enseñanza de la Torá profunda, porque las enseñanzas simples ya las sé. Ya sé que Dios es bueno, todo esto ya lo sé. Ahora dame algo más. ¿Qué dice el Talmud acá, el Talmud allá, discutiendo este con el otro, etcétera? Mezclame todo, haceme una ensalada de Torá y ofrécemela. Sos el Rebbe. Y el Rebbe dedicaba horas a hablar de Bnei Noach. Quiere decir que para el Rebbe no era un tema, estos tipos
Déjalo, que haga lo que quiera. A mí qué me importa, yo hablo para judíos. No. El Rebbe no era esta la cuestión. No era esta la cuestión. El Rebbe dedicó muchísimo tiempo para hablar específicamente sobre Bnei Noach, y en particular hay varias enseñanzas sobre Emuna, fe, y Bitochen, confianza en Dios, para Bnei Noach, específicamente para Bnei Noach. Ahora bien, para entender esto, solamente un detalle más, con esto yo no quiero negar y decir que está todo mal lo que enseñan otros. No estoy diciendo esto. Solamente estoy poniendo, digamos, en tela de juicio cuánto de eso se aplica a Bnei Noach. Por ejemplo, si decimos que hay que estar feliz porque Dios nos quiere, eso está bien, eso es 100% kosher, es correcto, estoy 100% de acuerdo y vamos para adelante y vamos a tratar de estar lo más felices posible, etc. Eso está perfecto. Lo que estoy poniendo en juicio es, bueno, ¿qué es emuná en realidad? ¿Qué es fe? ¿De qué se trata la fe? ¿Qué es la fe específicamente para Bnei Noach y para el judío? Y si hay alguna diferencia o no, o si es todo lo mismo. Podemos hablar de fe, pero cuando vamos a, como quien dice, podemos agarrar un teléfono celular y ver la pantallita y jugar algún juego y disfrutar, etc. O podemos desarmarlo entero y ver los transistores, los capacitores, los circuitos integrados. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? Esto es lo que Dios mediante vamos a hacer. No va a ser fácil, de vuelta, por los conceptos. Dios mediante lo voy a explicar lo mejor que pueda. Y, como dije antes, y me repito, y con esto empezamos, no va a ser fácil, después de masticarlo, tragarlo. Pero esto ya queda en cada uno. Creo que lo más interesante es que cuando uno entiende qué es y quién es, uno puede trabajar consigo mismo. Si uno ni siquiera entiende quién es y qué es muy difícil el trabajo. ¿Y qué se espera de mí? ¿Y qué debería hacer yo? Entonces, primero, como quien dice, hay un dicho clásico, dime de dónde vienes, si te diré a dónde vas, algo así, o di con quién andas, si te diré quién eres, algo por el estilo. Bueno, si yo sé quién soy, entonces ahí puedo plantear el camino que tengo para avanzar en la vida. Dicho todo esto, vamos a empezar a estudiar un poquitito. Esto que voy a enseñar ahora está basado un poco en diferentes lugares en el pensamiento jasídico, pero principalmente basado en una sija, en una charla del Rebbe. Esto está simplemente para la fuente, digamos, Likutei Sijois. Es un compendio de charlas del Rebbe que de hecho son todos estos libros que están acá atrás. Es el Likutei Sijois, son 39 volúmenes de charlas y charlas del Rebbe sobre montones y montones de temas en el judaísmo. Este es un tema en particular, Emuna, fe en el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir fe en un judío y qué quiere decir fe en un Bnei Noach? En un Ben Noach, Bas Noach es lo mismo. Yo me anoté algunas notas, algunas cositas para ir diciendo y para ir compartiendo. No vamos a estudiar la charla de adentro porque me parece que no la vamos a entender. Entonces, para poder entender el concepto y las ideas de la charla, yo voy a ir tocando otras ideas por afuera. Primero que nada, encontramos dos versículos en diferentes lugares, en diferentes momentos de la historia, en donde no digo el único, pero un representante de Bnei Noach se expresa al respecto de Dios. Este representante era Paroi, el faraón. Cuando Moshe Rabbeinu se presenta frente al faraón, si no recuerdo mal, esto está en Parshas Shmois, en el comienzo del segundo libro de la Toira. Cuando Moshe Rabbeinu se presenta frente a Paroi para decirle, bueno, dejá salir a mi pueblo, me mandó Dios acá para que yo saque a mi pueblo de Egipto, etc. Paroi le contesta de una forma muy interesante. Paroi le dice, traducción literal sencilla, no conozco quién es Dios. En hebreo es Lo yodaiti es Hashem. Yo no sé quién es Dios. Vos venís a Moshe, ¿no? Vos venís a decirme que Dios te mandó a sacar al pueblo de Israel de Egipto, que son mis esclavos, dice Paroi, ¿no? Son mis esclavos. Yo qué sé quién es Dios. Tómatela, no voy a dejar salir a mis esclavos que trabajan para mí. No tengo por qué dejarlos salir. No sé quién es Dios. Esto es lo que contesta Paroi. En otro lugar, no recuerdo ahora si es Irmiyahu o si es Ishayahu, no recuerdo ahora, pero creo que es Ishayahu. Paroi dice, otro faraón dice, que él
Perdón, el río que se refiere al río Nilo. Li oiri, el río es mío. Vanía Sisini, yo me hice a mí mismo. Paro y se consideraba a sí mismo Dios. Él, yo. ¿Qué Dios? No existe Dios. Yo soy Dios. Yo hice al río Nilo. De hecho, el río Nilo era una idolatría de los egipcios, porque obviamente vivían, comían, todo el sustento de ellos es del Nilo. El Nilo les da agua. De hecho, cuando uno ve un mapa satelital de Egipto es muy interesante, porque todo lo que está alrededor del río Nilo, que es muy largo, es todo verde. Todo fuera de estar cerca del río Nilo es todo color arena. Es todo el marrón claro, todo arena, porque es todo desierto. Quiere decir que el Nilo les daba toda la abundancia. El Nilo era una idolatría de los egipcios. Entonces Paro y dice, Li oiri, el río es mío, yo soy el dueño del río. Vanía Sisini, yo me hice a mí mismo. Es la idolatría por excelencia, yo. La idolatría de uno mismo. Entonces, si encontramos acá, de vuelta, que Paroi no sabía quién es Dios, y Paroi asumía que él es Dios. No solamente no sabía quién es Dios, él es Dios. Él es el que manda, por así decir. Ahora bien, cuando uno estudia con más detalle el texto en la Torá, encontramos que la palabra Dios se queda corta. Dios no significa nada. Es una palabra en español que representa el Todopoderoso y qué sé yo. Pero en la Torá aparecen diferentes nombres de Dios. Ahora bien, el Ramban Nachmanides dice que toda la Torá entera son nombres de Dios. Combinaciones de letras, y un versículo, el otro versículo, letra, este versículo, letra del otro versículo. Todo en sí son nombres de Dios. ¿Por qué? Porque el concepto de un nombre es la expresión de uno mismo. Como uno se revela hacia los demás. Yo para mí mismo no necesito un nombre. Yo soy yo y ya está. Si yo estoy solo en un cuarto estudiando, yo, listo, no importa cómo me llamo. Ahora, si yo quiero que otras personas se contacten conmigo, tengo que ofrecer una interfaz. Bueno, cuando alguien diga tubia en la calle, yo me voy a dar vuelta y voy a decir, ¡hey! Están hablando a mí. El nombre es para que los demás se contacten conmigo. Pero no es para mí. Yo no necesito nombre. Yo soy yo. Entonces, la Toira entera son nombres de Dios. ¿Por qué? Porque de vuelta, un nombre es una interfaz de conexión de uno con lo que está alrededor de uno. Entonces Dios se contacta con nosotros, por así decir, dándonos una Torá, a través de la cual nosotros podemos llamarlo a Él. De hecho, el versículo dice que Dios es cercano a todos aquellos que lo llaman, a todos aquellos que lo llaman de verdad. ¿Qué es llamarlo de verdad? Sí, te estoy llamando, hey, contestame, es en serio. Y nuestros sabios dicen que no hay verdad sino la Torá. ¿Cómo lo llamamos a Dios? A través de estudio de Torá. Estudiamos la Torá y lo llamamos a Dios, nos conectamos con Él. Entonces ahí contactamos, digamos, la idea del nombre. El nombre. Hay muchos nombres de Dios. Toda la Torá son nombres de Dios, contacto, canales de contacto con Él. Pero, dicho esto, hay algunas palabras en el texto de la Torá que claramente son nombres específicos de Dios. De vuelta, toda la Torá son nombres de Dios. Sí, pero hay algunos nombres específicos. Y en general, a pesar de que son varios nombres, en general hay dos que son extremadamente importantes. Y simbolizan dos aspectos de Dios que son extremadamente importantes. Y estos dos aspectos de Dios, a través de estos dos nombres que ahora voy a explicar, nos van a permitir entender qué es emuná, qué es fe, y qué diferencia hay entre la fe del judío y del Ben Noyaj, o Bas Noyaj, es lo mismo. ¿Cuáles son estos dos nombres de Dios que son tan importantes? Uno es el nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei. Se llama el tetragramaton, así lo llaman en castellano, qué sé yo, en español. Son 4 letras que, por cuanto no sabemos cómo se pronuncian estas 4 letras, se conoce como el nombre inefable. Inefable significa que no se puede pronunciar, porque no sabemos pronunciarlo. No es que yo lo sé y no lo quiero compartir porque es muy especial. No sé cómo se pronuncia. Nadie sabe cómo se pronuncia. Esto lo pronunciaba el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en el Beis Hamikdash, en el templo. Era algo extremadamente especial, extremadamente elevado y santo, etc. No se sabe pronunciar. Paréntesis, ya que llegamos a esto. Todos los textos y traducciones de la Biblia, lo digo así a propósito, que dicen Yahvé, Jehová, son todo tonterías gigantes.
Eso no es un nombre de Dios. Eso no significa nada. Es como que a mí me llamen Pirulín. Pirulín, qué sé yo. Yo no soy Pirulín. Yo soy Tubia. ¿Por qué me llamas Pirulín? Y porque queda lindo. Pero no tiene nada que ver conmigo. Y Pirulín dijo, y Pirulín... No tiene nada que ver conmigo. No soy yo. Exactamente lo mismo. Todos esos nombres son todas tonterías enormes. Y escribir una letra H mayúscula, una Y, una W, esto también son tonterías gigantes. No tiene representación en español. No la hay. No la hay. Podemos decir Hashem, que en hebreo significa el nombre. Esto está bien, pero no es que estamos diciendo el nombre de Dios. Estamos haciendo referencia a su nombre, que no sabemos cuál es. Ok, Hashem, el nombre de Dios, sea cual fuere que es. En el pensamiento jasídico, para identificar específicamente este nombre de Dios, se utiliza una palabra, que ahora la voy a decir, que no quiere decir nada. Esta palabra no tiene un significado verdadero propio. De hecho, si uno va, qué sé yo, a Israel, y anda por la calle diciendo esta palabra, la gente lo va a mirar como un loco. ¿Qué estás diciendo? ¿No sabes hablar hebreo? No estás diciendo nada con sentido. Bien. A propósito se usa esta palabra, de vuelta, para hacer referencia específicamente a este nombre, a diferencia de la referencia a otros nombres, como vamos a estudiar. La palabra que se usa en el pensamiento jasídico, que yo voy a repetir varias veces, es la palabra Havaye. Es como si dijésemos H-A, V corta A y latina E. Havaye. ¿Qué quiere decir? Nada. No significa nada. No es un nombre de Dios. No es una palabra especial. Lo único que significa esta palabra es: hagamos referencia al nombre de Dios de 4 letras, que no sabemos cómo se pronuncia. Entonces decimos Havaye. Porque si decimos la palabra Hashem, que significa el nombre, eso puede hacer referencia a cualquier aspecto de Dios, a cualquier nombre de Dios, y está bien. ¿Y cómo sabes que nos estamos refiriendo específicamente a este nombre de Dios? No lo sé. Ok. La palabra Havaye hace referencia específicamente al nombre de Dios de 4 letras. Pero de vuelta, no quiere decir nada. Entonces, cuando uno está rezando a Dios, no puede decir, hoy Havaye, dame esto y dame lo otro. No está diciendo nada, lo está llamando a Dios Pirulín. No quiere decir nada. No es la forma de referirse a Dios. Es una forma que nosotros tenemos solamente para hacer referencia a un nombre específico de Dios. Ese es el nombre, la palabra, digamos, clásica que se usa en el pensamiento jasídico para esto, para hacer esta referencia. Havaye. Bien. De vuelta. ¿A qué hace referencia Havaye? Al nombre de 4 letras de Dios. Este es uno de los nombres que vamos a estudiar en un minutito. Havaye. Hay otro nombre de Dios, que es el nombre Elohim, que yo lo estoy pronunciando a propósito mal. Porque en realidad, no lo quiero decir, porque no se dice el nombre de Dios así porque sí, es una falta de respeto a Dios. Pero en lugar de decir Elohim, con la letra K, digamos ahí, debería ser con una letra Hey, con una H. Him. Así debería terminar. Pero a propósito no lo estoy pronunciando para no faltar el respeto al verdadero nombre de Dios. Uno de los verdaderos nombres de Dios, el nombre Elohim. Esta es la palabra que vamos a utilizar para hacer referencia a ese nombre. Estos 2 nombres, Shem, el nombre Havaye y el nombre Elohim, son 2 nombres, entre otros, fundamentales, que nos van a ayudar a entender, de vuelta, qué es emuna, qué es fe para el pueblo judío y qué es fe para Bnei Noach. ¿Qué son estos 2 nombres? ¿Y qué representan estos 2 nombres? Ok, vamos paso a paso. Primero el nombre Elohim, porque es un nivel más bajo. Primero el nombre Elohim. Cuando uno ve el texto hebreo original, Lashon Kodesh, la lengua santa de la Torá, el comienzo de la Torá es el versículo Breishis bara Elohim es Hashomayim v'sa'aretz. Traducción simple, no voy a entrar en la traducción técnica ahora, no es el momento. En el comienzo de la creación, etc., creó Elohim los cielos y la tierra. Este nombre específicamente está utilizado a lo largo de todo el relato de la creación. Elohim. Este es el nombre utilizado. Más tarde, en el relato de la creación, aparece otro nombre de Dios. Este Havaye, que mencionamos anteriormente, el nombre de 4 letras, una Yud, una Hei, una Vav y una Hei, el tetragramaton. Elohim, entonces, representa la creación. El mundo material como lo conocemos, como lo vemos. Ahora bien, cuando jugamos un poquitito
con las letras y los números, porque cada letra en el abecedario hebreo representa un número. La Aleph es la primera letra, representa el 1. La Beis es la segunda letra, representa el 2. Y así sucesivamente vamos avanzando, y la mayoría de las letras del abecedario hebreo representan números. Sino todas las letras, ¿sí? Todas las letras del abecedario hebreo, vamos a corregirlo, todas las letras del abecedario hebreo representan números. Cuando uno suma los números que corresponden a una palabra, obtiene otro número, la sumatoria de números. Cuando uno suma las letras de la palabra Elohim, que es un nombre de Dios, que es una Aleph, una Lamet, una Hei, una Yud y una Mem, no importa todo el detalle, si no saben las letras no pasa nada, esto suma 86, el número 86. Ok. ¿Qué me importa esto? Porque hay una forma de interpretación de la Torá que se llama gematria. Gematria significa la utilización de las letras y su correspondiente número para entender mensajes en la Torá. Entonces vamos a jugar de vuelta con la gematria, con esta sumatoria de letras. El nombre Elohim suma 86. Ok. Cuando uno toma la palabra Hateva en hebreo, que son 5 letras, Hei, Tet, Beis y Ain, 4 letras, perdón, Hateva, que significa en hebreo la naturaleza, da 86. Esto quiere decir que el nombre Elohim, que suma 86, es equivalente a la naturaleza, que suma 86 también. En otras palabras, Elohim es la expresión de Dios en el mundo que nosotros vivimos como un mundo natural. Un mundo, llámese, valga la redundancia, mundano, normal. Lo que vemos, abrimos los ojos y vemos un mundo físico, material. Esa perspectiva de un mundo físico y material es creada por el nombre de Elohim, justamente. Este es el nombre de Dios que crea esta realidad que todos vivimos. Nombre de Elohim. Por eso al comienzo de la creación, en el relato de la creación en la Torá, ¿qué dice? De vuelta, en el comienzo de la creación, etc., creó Elohim. Justamente la creación que nosotros vemos física, material, es creada por Dios, que Él es en realidad infinito, pero es creada por Dios a través de su expresión finita, natural, el nombre Elohim. Esta es la creación, Elohim. Y este es el nombre Elohim, lo que representa este nombre específicamente. Ahora pasemos al otro nombre, el nombre Havaye, que de vuelta, la palabra Havaye no quiere decir nada, simplemente es una referencia al nombre de 4 letras de Dios que no sabemos pronunciar, etc. El nombre Havaye, cuando lo descomponemos, digamos, por así decir, en diferentes expresiones, surge 3 palabras, Haya, Hoive, Iye, 3 palabras, que son en realidad 3 tiempos verbales. Haya significa fue, Hoive significa es, Iye significa será. Fue, es y será. Son palabras que se escriben exactamente con las mismas letras del nombre Havaye. Que ahora no vamos a entrar en todo el detalle de esta letra, la otra letra, no importa. El que sabe hebreo, bien, va a entender un poco mejor. El que no sabe hebreo, no pasa nada. Pero las letras del nombre Havaye, que son Hei, Yud, una Hei, una Vav y una Hei, son parte de estos tiempos verbales. Es decir, pasado, presente y futuro. Fue, es y será. Haya, Hoive, Iye. Quiere decir que el nombre Havaye, el nombre de Dios de 4 letras, ¿qué es lo que representa? Aquello que trasciende el tiempo y automáticamente también el espacio, no importa los detalles. La cuestión es que el tiempo y espacio están conectados. Esto tiene que ver con Einstein también, y no vamos a entrar en toda la cuestión. Pero el punto es que el nombre Havaye representa una expresión divina que trasciende el tiempo y el espacio. Fue, es y será. El nombre Elohim representa a Dios, entre comillas, como Él mismo se limita para generar un mundo natural donde nosotros podemos vivir. Nosotros como seres humanos podemos vivir en este mundo normal y natural. Si el mundo fuese infinito o no tuviese una forma, pues no tendríamos ni dónde estar parados. Necesitamos tierra, agua, etcétera, etcétera. Entonces de esto se ocupa
la expresión de Dios que se llama Elohim, la naturaleza, Hateva en hebreo. El nombre Havaye representa otra cosa. El nombre Havaye representa a Dios como infinito, como trascendental, no limitado, justamente, no limitado a las reglas de la naturaleza, a las leyes de la naturaleza, totalmente trascendental e infinito. Este es el nombre Havaye. Entonces ya tenemos el nombre Elohim y el nombre Havaye. Esto, en los escritos de la mística judía, Kabbalah, Hasides, etc., Kabbalah, Hasidut, esto tiene dos nombres, dos formas de entender. Hay dos formas en las cuales Dios se relaciona con su creación. Estoy diciendo lo mismo, nada más que aplicándolo a otros conceptos para ayudarnos un poquitito a entender. El pensamiento hasídico está basado, entre otras cosas, yo no soy quien para decir en qué está basado, pero entre otras cosas está basado en un versículo de Iov. Mi besaria hazeloika, de mi carne percibo a Dios, dijo Iov. De mi carne misma yo puedo percibir, ver, entender a Dios. Iov. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de entender cómo somos nosotros, como seres humanos, y cuál es nuestra relación entre cuerpo y alma, y cómo es la estructura del alma, etc., podemos ver y percibir y entender algo de Dios. Entonces, hay dos formas en las cuales Dios se relaciona con el mundo. Una forma se llama, en la mística judía, Kabbalah, Hasides, Memale Kol Almin, como Dios llena todos los mundos. Ahora voy a explicar esto. La otra expresión es Soivev Kol Almin, como Dios trasciende, literalmente rodea, pero no es que Dios rodee, sino que está en todos lados, pero trasciende, Soivev Kol Almin, Dios trasciende todos los mundos. ¿Qué es esto? Entre paréntesis, el nombre de Elohim y el nombre de Havaye, pero ya vamos a llegar a eso, paciencia, cerramos paréntesis. ¿De qué estamos hablando? Que Dios llena los mundos y Dios trasciende los mundos. ¿Qué es esto? Como dijo Iov, de mi carne voy a percibir a Dios. Observemos el alma en nuestro interior y los diferentes potenciales y fuerzas que tiene el alma. Hay fuerzas del alma que se llaman interiores, que de acuerdo al lugar en el cuerpo donde se expresa esa fuerza, va a ser la fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? El ojo, el globo ocular, tiene las células necesarias y la forma necesaria, etc., para expresar la capacidad de visión del alma. Yo no podría ver con el dedo. ¿Cuál es el problema con mi dedo? Es un lindo dedo. Sí, pero no tiene las células necesarias para ver. No puedo ver. Está bien, los ciegos tocan con el braille y ven con las manos. Está bien, está bien. Pero vamos a dejar eso de lado y vamos a hablar sencillo. ¿Puedo ver con el dedo? La realidad es que no veo como exactamente igual que lo que veo con el ojo. No se ve con el dedo igual. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con el dedo? Si es re útil, está re bueno. Sí, pero no está armado físicamente para expresar la capacidad de visión. El ojo sí, cuando funciona bien, etc. Y lo mismo cualquier otro potencial. El oído. El oído está armado físicamente con las formas necesarias para expresar la capacidad de audición. ¿Puedo escuchar con la nariz? No puedo escuchar. Puedo oler con la nariz, ver con los ojos, escuchar con los oídos, tocar con las manos y así sucesivamente. Cada parte del cuerpo expresa un potencial, una fuerza, un sentido del alma. Sentido de visión, audición, etc. Tacto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos sentidos es una fuerza interior, específicamente medida de acuerdo al recipiente donde se va a expresar esa fuerza. El ojo para ver, el oído para escuchar, la nariz para oler, la boca para hablar y así sucesivamente. Cada uno de los potenciales del alma. El estómago para digerir, y cada parte del cuerpo tiene la energía que necesita. Ahora, si por algún error, digamos, es algo hipotético, Dios mandase la energía del alma de digerir a mis oídos, pues estarían graves problemas. Los oídos no saben digerir ninguna comida, no son capaces, no entra la comida en el oído y no tiene los ácidos necesarios para digerirla, ni para... un desastre. Sería un desastre, un funcionamiento totalmente desastroso del cuerpo. Entonces, de vuelta, cada parte del cuerpo
tiene una energía específica del alma necesaria para funcionar según esa parte del cuerpo, el estómago para digerir, etcétera, etcétera. Bien, esto se llama, como dijimos antes, Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos. A cada parte del universo, Dios le da una energía específica necesaria, ni más ni menos, para que esa parte del universo funcione. A los planetas para ser planetas, a las estrellas para ser estrellas, al ser humano para ser ser humano, a los animales para ser animales, a las plantas para ser plantas, y así sucesivamente. Cada parte del universo tiene la energía medida, específica, necesaria para existir, para crecer y para desarrollar el potencial que tiene la planta de ser planta, el animal de ser animal, el ser humano, etc. A full. El potencial completo según lo que esa criatura es. Esta es una planta, esto es un animal, esto es un ser humano, etc. Esto es como Dios llena el mundo. Pero hay una energía que se llama, como dije antes, Soivev Kol Almin, como Dios rodea y trasciende al mundo, que es una energía trascendental. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se encuentra en todo el mundo por igual. No está medida de acuerdo al recipiente. Como dijimos antes sobre la visión en el ojo. La visión está medida de acuerdo a la capacidad del ojo para soportar esa energía y para funcionar, para ver en un ojo sano, etc. Pero hay una energía en el alma, volvemos a Iyov, de mi carne, de mi propio cuerpo puedo entender a Dios. Hay una energía en el alma que es trascendental y que se expresa en todo el cuerpo a la vez y no tiene que ver con el recipiente específico, el estómago, el ojo, los oídos. ¿De qué estamos hablando? No importa. En todo el cuerpo por igual. Esto se llama, por ejemplo, la voluntad. La voluntad en el alma de la persona se expresa en todo el cuerpo a la vez y por igual. Yo tengo voluntad de mover el brazo, muevo el brazo. Tengo voluntad de mover la pierna, muevo la pierna. No hay diferencia de cuál es el recipiente del cuerpo o la parte del cuerpo que va a recibir esa energía. Cualquier parte lo puede recibir por igual. Como dije antes, el dedo no puede recibir la energía para ver, y el ojo no puede recibir la energía, o el oído no puede recibir la energía para digerir. No funcionan, pero cualquier parte del cuerpo puede recibir la energía para desear. Querer, voluntad, quiero esto, no quiero lo otro, etc. Y uno puede regular su voluntad y puede regular su cuerpo según su voluntad. Cuando uno quiere puede no tener miedo y no contraerse, expandirse. Esto según la voluntad de uno. Uno maneja, digamos. Bien, hay situaciones que a veces nos superan, ok, es otro tema. Pero en general uno puede manejar su cuerpo a voluntad, como uno quiera. Esto expresa la idea de cómo Dios trasciende al universo entero, trasciende al mundo y está en todos lados por igual. Por igual. Bien, dichos estas dos cosas, de vuelta, la energía interior en el alma y en el mundo, la energía trascendental en el alma y en el mundo, Dios está en todos lados, todo a la vez, independientemente de qué clase de lugar es. Dicho esto, estas dos energías están directamente relacionadas con estos dos nombres que dijimos anteriormente. El nombre Elohim, la naturaleza, representa cómo Dios llena el mundo. Como cada parte del mundo funciona con la energía necesaria para esa parte del mundo, etc. Este es el nombre Elohim. Hateva, la naturaleza. El nombre Avaye, de 4 letras de Dios, etc. El nombre Avaye representa la energía trascendental. Como Dios trasciende al mundo, lo supera, está totalmente por encima del mundo. Que no quiere decir que no está dentro del mundo, están las dos a la vez. De hecho, en el alma estamos viendo a la misma vez que escuchamos, a la vez que olemos, y a la vez que hablamos, y a la vez que deseamos energías interiores y energías trascendentales. Todo pasa a la vez. No es que yo estoy ocupado en mirar algo, no puedo hablar. No, es todo junto. Y cada parte funciona como corresponde en una persona sana, etc. Pero cada parte funciona todo junto a la vez, y a su vez uno expresa su capacidad de desear a la vez que está hablando. Porque, un segundito. A la vez que uno está actuando con sus capacidades interiores, al mismo tiempo está expresando sus capacidades trascendentales. Bien. Esto es el nombre Elohim y el nombre Avaye. Ahora bien, vamos un poquitito
al concepto de emuna, de fe. Y vamos a tratar de entender, a partir de estos dos niveles, qué es la fe en el pueblo de Israel y qué es la fe en Bnei Noach. Nuestros sabios explican, el Rebbe explica en varios lugares, el pensamiento jasídico está explicado en varios lugares, que Bnei Noach están directamente relacionados con el nombre Elohim. Por cuanto la creación entera fue creada con el nombre Elohim, el universo entero, y de hecho ciertos aspectos del pueblo de Israel, de cualquier judío, también están relacionados al nombre Elohim, porque todos vivimos en un mundo material. Judío o no judío, ¿qué diferencia hay? Todos vivimos en el mundo material, automáticamente estamos influenciados, limitados, moldeados por el nombre Elohim, que es el que crea toda la sensación de un mundo material, físico, etcétera, la naturaleza, como lo explicamos ampliamente. A través de observar la naturaleza, de mirar el mundo, esto está ampliamente explicado en Joyves Alevovis, los deberes del corazón de Rabbeinu Behaye Ben Pekuda, en Shara Ihud se llama, el portal de la unicidad. Hay diferentes lugares en el pensamiento judío donde esto está ampliamente explicado. Uno puede meditar en la creación, en el mundo que tiene a su alrededor y percibir a Dios, literalmente entender que hay una sabiduría divina, que hay un creador, que ese creador es uno. A esto todos podemos acceder. ¿Pero qué quiere decir esto? Que estamos accediendo a Dios a través de la creación, de meditar en la creación, ver el mundo a nuestro alrededor. A través del nombre Elohim estamos, o sea, de la creación hecha a través del nombre Elohim, estamos percibiendo, captando a Dios. Es espectacular y es extremadamente valioso y es extremadamente importante. Y cualquier ser humano, judío y no judío, puede acceder a esto. Puede, de vuelta, acceder a Dios, a percibir que hay un Dios, que hay un creador, a través del nombre de Elohim. Un ejemplo simple, muy simple, que ya lo mencioné en otras clases también, pero lo repito para que quede, digamos, cada cosa ordenada y cada cosa en su lugar. Un ejemplo simple. Si vos tomás todos los componentes, antes hablábamos de un teléfono celular, vos tomás todos los componentes de un teléfono celular y los echás al aire y que caigan, ¿cuál es la probabilidad de que caiga armado el teléfono celular y funcionando? Cero. Científicamente hablando es cero, no hay probabilidades. Hay algún matemático loco me va a decir por ahí que en realidad es un 1 detrás de no sé cuántos millones de ceros. Ok, sé feliz. Pero en la práctica, científicamente hablando, empíricamente hablando, es cero. Porque ¿cuántas veces vas a tirar todos los componentes arriba y los vas a dejar caer hasta que esa probabilidad se exprese? Científicamente hablando es cero. Científicamente hablando es cero. Entonces, esto te permite acceder mentalmente a decir, wow, entonces el mundo, decir que todo lo que tenemos a nuestro alrededor, las piedras, los minerales, las plantas, los animales, los seres humanos, con todos sus michigases, con todas sus locuras de cada uno de nosotros, etcétera, todo esto es una casualidad. Todo esto es, se lo tiró para arriba y cayó y salió esto, no sé, podría haber salido otra cosa, podría haber salido seres humanos con piernas en las orejas. No, salió así, sin piernas en las orejas. Decir una cosa así, estás loco. Es una locura. Científicamente hablando, no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Más allá del ejercicio y el celular, etcétera. ¿Qué es lo que hicimos? Accedimos a Dios a través de la creación. Y a partir de ahí vos podés ir creciendo y decir cuán bella es la creación. Yo qué sé, la belleza de una flor, no sé, las abejas sacando el polen de la flor y justo va la otra flor, la flor macho, la flor hembra, o como sea que se diga, y la fertilización y bla, 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 y salieron más flores y frutas y semillas. Ay, la creación es tan impresionante, es tan genial, y se ve la sabiduría de Dios en la creación en forma tan clara para quien la piensa, que es casi imposible decir no hay Dios. No existe Dios. Casi imposible. Esto es, de vuelta, acceder a Dios a través de la naturaleza. Muy bien, a esto todos los seres humanos podemos acceder, valga la redundancia de la palabra, todos podemos llegar a esto, sin excepción, judíos y no judíos. La cuestión es que por cuánto Bnei Noach son creados y están directamente relacionados a la naturaleza del mundo, al universo tal y cual es,
hay un límite, tienen un límite hasta dónde pueden llegar. Pueden llegar a percibir a Dios, a reconocer que hay un Dios, pero dentro de la naturaleza. Dentro de la naturaleza, dentro del nombre Elohim. ¿Y qué diferencia hay con el pueblo judío? La fe en el pueblo judío no es en que llegamos a Dios a través de la naturaleza. Nombre Elohim. No. El nombre Avaye. Como Dios trasciende la naturaleza. ¿Y esto por qué? No porque nosotros hayamos hecho algo al respecto, sino porque Dios introdujo un alma específica, que es una porción de Dios en lo alto, literalmente del interior de cada judío. Esto en el pensamiento jasídico se llama Nefesh Elokis, un alma divina, que Dios introdujo en adición al alma común que todos los seres humanos tenemos, que podemos discutir cómo es, de dónde viene, y de hecho, entre paréntesis, hay una diferencia gigante entre idólatras, no judíos idólatras, y no judíos Bnei Noyaj. Una diferencia gigante, y esto está claramente expresado en el pensamiento jasídico. Hay un lugar en texto específico que habla de esto, brevemente, pero habla de esto. El clásico idólatra, etcétera, esa persona está relacionada directamente con lo que se llama klipa. Klipa tmeya, impureza total. Impureza absoluta. El Ben Noyaj o Bas Noyaj, que deja la idolatría de lado y se vincula a Dios, está relacionado con otro nivel intermedio que se llama Klipas Noiga, una cáscara brillante. Esa es la traducción literal, esto está en Tanya, ampliamente explicado. Capítulo del 1 al 8, esto está ampliamente explicado. La cuestión es que no es igual la composición, la estructura espiritual de un Ben Noyaj, es diferente de la estructura espiritual de un idólatra. Literalmente. ¿Y cómo es esto? Bueno, no lo sé. Se le puede preguntar a Dios dónde está el cambio y quién tocó con el dedito, digamos, con la varita mágica para que las cosas cambien. Yo no lo sé. Pero así está expresado en los textos. Así está expresado en los textos. Entonces, volviendo a lo que estábamos explicando, la estructura espiritual del judío es diferente de la estructura espiritual de Ben Noyaj. ¿Quiere decir que es mejor, es más inteligente? No. Tenés judíos que son unos tontos, Bnei Noyaj que son unos tontos, tenés judíos inteligentes y tenés Bnei Noyaj que son inteligentes. No tiene nada que ver con la calidad humana. Nada que ver. Nada que ver. Duele decirlo, pero tenés judíos que son buena gente y tenés judíos que no son buena gente. Y uno dice, en lo más profundo somos todos buenos y todos lindos. Sí, qué bueno, pero este estafó a aquel y el otro estafó a este y este estafó al otro y en las cárceles también hay judíos. ¿Qué? ¿Porque somos todos buenos y todos lindos? No. Duele, pero no. ¿Y todos los no judíos son todos malos? No, ¿qué estás diciendo? Hay gente que no es buena, mejor perderla que encontrarla. Hay gente que sí es buena. La calidad humana no está directamente relacionada con la estructura del alma. No. ¿Hay una influencia de la estructura del alma? Sí, claro que sí. Pero hay una influencia de montones de otros factores. La crianza, tus padres, el medio ambiente donde estás. Montones de factores que influyen en lo que pasa con una persona y su calidad humana. Y sus cualidades y cuán refinado, refinada, etc. es. Montones de factores. No tiene solamente la influencia de la esencia del alma. No. Hay montones de factores. Entonces, no estamos acá hablando de algo mejor o algo peor. Ese no es el punto. Sino que el punto es cuál es el rol de cada uno. ¿Cuál es el rol de cada uno? Entonces, Bnei Noyaj están directamente relacionados con el Elohim. Acceden a Dios a través de observar la creación, reconocer que hay un creador, incluso reconocer que es algo que no podemos comprender, no lo podemos entender, porque el intelecto humano, por más inteligente que seas, no lo puede comprender. Y esto todos los seres humanos podemos acceder a esto, Bnei Noyaj también. Pero el judío tiene otra cosa. Tiene otro rol, que ahora voy a explicar. Tiene otra cosa, que tiene un alma divina, que es Dios lo eligió y lo tocó con la varita mágica y le dijo, vos vas a tener un pedazo mío en tu interior, una porción mía en tu interior, y de ahí ese va a ser tu rol. Entonces podemos acceder como judíos a otra forma de fe. No la fe en Dios, que reconocemos que hay un Dios, a pesar de que no lo entendemos, reconocemos que hay un Dios, a partir de que vemos la creación, decimos, wow, esto es una maravilla, debe haber una inteligencia superior detrás de esto. No. El judío tiene un alma que, por así decirlo, es una porción de Dios y por lo tanto lo ve y lo percibe a Dios
constantemente. ¿Eso quiere decir que yo, como judío, estoy viendo a Dios ahora? No, no soy un profeta, estoy lamentablemente muy lejos de esto, etcétera, y tengo mucho trabajo para hacer conmigo mismo, etcétera. Pero, por el hecho de ser judío, no porque yo lo haya elegido, ni porque tenga méritos, etcétera, pero por el hecho de ser judío, tengo acceso, por así decir, a una percepción divina después de trabajo, después de etcétera, y yo no llegué a eso, quiero que quede clarísimo. Quien se sienta frente a un grupo de alumnos o lo que sea y dice, yo percibo visiones divinas, ok, yo no sé si lo escucharía. Los profetas, en la época de los profetas, Irmiau, Ishayahu, Eliau, ok, eran profetas, ellos lo probaban, y Shmuel Anobi, el profeta Shmuel, Samuel, qué sé yo, está bien, era otra historia, otra época de la humanidad. Pero hoy en día, que yo diga que yo percibo cosas, probablemente esté alucinando, o estoy fumando alguna cosa, o simplemente estoy rayado. Entonces yo no percibo nada, esa es mi realidad. No voy a mentir, esa es mi realidad. Pero por lo menos uno tiene acceso a eso. Uno tiene un norte, por así decir, y dice, ok, en mi interior tengo esto. Y esto que tengo en mi interior regula mi rol. ¿Dónde vemos esta idea del rol? Hay una ley interesante que tiene que ver directamente con Bnei Noach, que es la siguiente. Está claramente en el Talmud, el Rambam lo trae también cuando él legisla las leyes de Bnei Noach, en el final de su libro Mishneh Torah, las leyes de Reyes, capítulo 9, 8 y 9 creo que es, final del 8 y el 9, si no recuerdo mal. La cuestión es que el Rambam dice claramente que por la transgresión de cada uno de los preceptos de Bnei Noach reciben la muerte, la pena de muerte. No hay otro castigo para Bnei Noach. Cuando un Bnei Noach mata a alguien, un juzgado que hoy en día no existe, esto no se aplica, nadie se ponga nervioso, pero en la época del templo, etcétera, un juzgado lo encontraba culpable, lo mataban. Un Bnei Noach robó, el castigo es el mismo. Uno va a decir, pará, matar a alguien, qué sé yo, hay estados en los Estados Unidos que tienen la pena de muerte. Podemos entenderlo, estar de acuerdo o no, no importa, se puede llegar a entender. Asesinato es algo terrible. Pero por robar, ¿cómo vas a matar a alguien por robar? ¿Así? Esa es la ley. La ley judía es así. El Rambam lo escribe, el Talmud lo dice, etcétera. Y uno se puede preguntar, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene esto? Porque el rol de Bnei Noach está directamente relacionado con el Elohim, con la naturaleza, con el mundo. Para tener un mundo que sea civilizado, un mundo que funcione como corresponde, no debemos matarnos, no debemos robar, no debemos tener relaciones prohibidas. Los 7 preceptos de Bnei Noach: respetar a Dios, no blasfemar, no comer parte de un animal vivo, que significa ser cruel con la creación. Para que el mundo funcione como corresponde, estas leyes hay que cumplirlas. Ahora bien, cuando un Ben Noach o Bas Noach es lo mismo, hombre y mujer son exactamente iguales, roba, está atentando contra la creación misma. Y por cuanto él es parte de la creación y de la naturaleza, y su rol es que haya una sociedad civil normal, él está atentando contra su propia razón de ser, contra su propio rol. Automáticamente la Torá le asigna la pena de muerte. No hay nada más que pueda hacer. Está atentando contra su rol. Ni que hablar si mata a alguien, ok, pena de muerte. Pero incluso si roba, también tiene pena de muerte. De vuelta, porque el concepto es que el rol del Bnei Noach en general es hacer del mundo un lugar habitable, un lugar donde todos podamos vivir con tranquilidad, con alegría, desarrollar nuestro potencial, estar tranquilos. Este es el rol del Bnei Noach. Entonces, cuando atenta contra ese rol, automáticamente pierde su razón de ser. Esto en la Torá se llama pena de muerte. Lo que no es el caso con el judío. El judío, al robar, no está atentando contra su razón de ser. Correcto que está haciendo algo mal, o sea, estoy de acuerdo, está mal y está prohibido robar. La Torá dice en varios lugares, en los 10 mandamientos, no secuestrar, que podemos discutir otro día por qué traduzco así. En otro lugar dice loitik noibu, no roben, no hurten. Ok, está prohibido esto, claramente. Está prohibido para el judío robarle a un judío y robarle a un Ben Noach también. Están prohibidas las dos cosas. E incluso si es un idólatra, también está prohibido robarle. Pero no, al robar no está atentando contra su rol. ¿Y cuál es el rol del judío? Oir lagoim, una luz
para las naciones. Es verdad, al robar no está haciendo luz de nada, pero lo que quiere decir todo lo contrario, está haciendo oscuridad para el mundo. Pero eso no le hace perder su rol de potencial de ser luz para las naciones. El robo no es algo tan grave como para que digamos, por cuanto está atentando contra su propia razón de ser, entonces lo sacamos del juego, digamos, lo eliminamos. Ahora, si un judío mata, la pena también es pena de muerte. Ahí sí está atentando directamente contra su razón de ser también. Si un judío hace idolatría, también había pena de muerte. Está atentando contra su razón de ser. Pero el robo no. Y ahí vemos algunas diferencias. De vuelta, yo no estoy hablando de mejor o peor. Estoy hablando de diferencia de roles. Diferencia de roles. Con todo esto, volvamos un poquitito al principio. Cuando el faraón dijo, cuando Moshe Rabbeinu va a informarle al faraón por primera vez, ¡Ey! Se me apareció Dios y dice que quiere sacar al pueblo de Israel de Egipto. Paro y contestó en hebreo, Lo yodaitis Avaye. Yo no conozco a Avaye. En el texto no dice yo no conozco a Dios, a Elohim, qué sé yo qué. Avaye, Moshe Rabbeinu dijo, Dios es infinito, todopoderoso, trasciende todas las cosas. Lo primero que Paro y dijo, no entiendo de lo que me estás hablando. Yo entiendo, porque Paro no era ningún tonto, pero yo entiendo Elohim. De hecho, cuando en la plaga de piojos, si no recuerdo mal, los Hartumim, los brujos, los astrólogos, etcétera, de Paro, y dijeron, Etzva Elohim, esta plaga es el dedo de Dios. Pero no dijeron Dios, dijeron Elohim. Ellos entendían, el faraón entendía qué significa Elohim, el faraón y sus magos y qué sé yo, también entendían, sus astrólogos, también entendían qué significa Elohim. Cuando Paro y dijo, no sé de lo que me estás hablando, que apareció tu Dios y dice que quiere sacar al pueblo judío de Egipto, lo yodaitis havaye, yo no sé qué es havaye, no me vengas a hablar de trascendencia, no me vengas a hablar de infinitud, no entiendo de lo que me estás hablando. Esto es lo que dijo Paro. Y esto es lo que nos enseña, nos explica el concepto de ¿qué es la fe para Bnei Noach? La fe, en términos básicos, para Bnei Noach es acceder al reconocimiento de Dios, a conocer a Dios, a entender a Dios, a apreciar a Dios en la creación a través de la creación. Esto es fe para Bnei Noach. ¿Pueden acceder a más? Ok, pueden estudiar más, claro que sí. Y de hecho estamos estudiando más. Pero en la naturaleza lo básico que cada uno tiene a su alcance es acceder a Dios a través de la creación, el nombre de Elohim. ¿Y qué es la fe para judíos? La fe para judíos significa acceder a Dios a través del alma, de su propio alma, que está vinculada a Dios, porque es una porción de Dios en lo alto, literalmente. Ahora bien, dicho todo esto, esto es lo que está escrito en los escritos hasídicos, no con tanto detalle, pero esta es básicamente la idea. No terminamos acá, Dios mediante, la clase que viene seguimos trabajando sobre esto. Esto es básicamente la idea. Dicho todo esto, me gustaría agregar un detalle más, que esto no lo vi escrito en los escritos hasídicos, esto es mi humilde forma de entenderlo. En el Zohar, en el Tikkunei Zohar, en una parte de los libros de mística judía, Kabbalah, qué sé yo, en los Midrashim también, en los escritos de nuestros sabios, hay una idea muy interesante. Lo digo bekitsur, en resumen porque está un poco tarde. Cuando Dios, en el segundo día de la creación, Dios separa entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y esa separación, sea lo que fuera que quiere decir, no voy a entrar en los detalles ahora, no viene al caso. No importa, ¿qué son las aguas de arriba? ¿Qué son las aguas de abajo? ¿Qué es la separación? ¿El firmamento en el medio? ¿De qué estás hablando? No importa, el texto dice eso. Nuestros sabios explican que las aguas de abajo se quejaron. ¡Ey! Nosotras, ¿sí? En arameo está escrito. Nosotros queremos estar frente a Dios también, frente al Rey. ¡Ey! Me dejaste afuera. Las aguas de arriba están, entre comillas, cerca de Dios. Pusiste el firmamento en el medio y ahora las aguas de abajo estamos, entre comillas, lejos de Dios. Nosotras también queremos estar cerca del Rey. Esto es lo que dice el Midrash, esto es lo que dice el Zohar, esta es la enseñanza de nuestros sabios. Quizás, y esta es mi interpretación, no lo había escrito, cada uno de nosotros, aquí abajo, somos efectivamente estas aguas de abajo.
en toda la creación entera está embebida, penetró, digamos, en todo el universo entero que vivimos en el mundo material, entre comillas, lejos de Dios porque no lo vemos revelado. Todo esto somos las aguas de abajo. Todos queremos estar cerca de Dios. Todos tenemos en inglés se dice inner drive, en nuestro interior una motivación muy profunda por estar cerca de Dios. Y esta motivación surge justamente de que todos somos parte de estas aguas inferiores. Estamos, entre comillas, lejos de Dios. Y esto tiene que ver con Bnei Noach también. No tiene que ver con los judíos nada más. Estamos hablando de la creación en general. Del segundo día de la creación. Ni siquiera ser humano había. Pero en la creación entera ya existía esta motivación, algo que te urge en tu interior y decir, hay algo más. Hay algo más que comer, beber y dormir, ir a trabajar y volver y reproducirme y otra cosa. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más. Y esta es la motivación, la fuerza que está en nuestro interior, porque somos parte de estas aguas inferiores para acercarnos a Dios. Y esto es algo que está, por así decir, un nivel más allá, un poquito más arriba, de simplemente decir, en el nombre de Elohim yo puedo acceder a Dios a través de la creación, a otra cosa. Es un poquito más. Es llegar un poco más profundo y decir, todos queremos, esencialmente hablando, estar cerca de Dios. Algunos lo toman de una manera, otros lo toman de otra manera, unos se confunden y fuman marihuana y dicen, ahora estoy cerca de Dios. Pobres, porque no entienden cuál es el camino. Ok, habrá que enseñar, habrá que educar, etcétera, etcétera. Pero el punto es que, ¿por qué lo hace? Porque está en búsqueda de algo. Todos estamos en búsqueda de Dios. Por esencia, por cuanto Dios mismo en la creación nos separó de Él, se ocultó, todos automáticamente buscamos estar cerca de Dios. Unos lo expresamos de una manera, otros lo expresan de otra manera. Bnei Noach en términos del nombre de Elohim y judíos en términos del nombre Avaye. Pero en la práctica todos estamos en esta búsqueda porque así fuimos creados. Así fuimos creados. Entonces este es el primer paso, digamos, para entender qué significa la fe para Bnei Noach, qué significa la fe para judíos.